la gente se acostumbró a pagar muy poco por comida y entonces empujó justamente a producirla para que cueste, entre comillas, muy poco. Hacerla bien, entre comillas, cuesta más. Nosotros hicimos un estudio con la cooperación alemana en Alemania y el consumidor aplaude que sea más sostenible, no está dispuesto a pagar €1 más por la comida. Como digo, se acostumbraron a que compran pantallas planas y compran carros y compran otras cosas y pagan Netflix y pagan, pero la comida nunca le hemos dedicado tan poco a países ricos el porcentaje de su presupuesto. Entonces se mal acostumbraron, por decirlo así, a que la comida es barata y bien producida, toma lo que toma producirla bien. Y eso es un reto global. Antes de continuar, gracias a Melistro de Bayer, el Ready Mix para control de cigatoca negra, dando una sola aplicación, 5 puntos de acción, brindando balance apropiado de 2 activos, espirosamina y tebuconazol, menor carga química, rápida penetración, distribución y protección de la lámina foliar, y una mayor resistencia al lavado. Melistro de Bayer, una combinación con balance perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, el podcast número 1 de la región enfocado en acuicultura, agricultura y el sector pecuario. Nuestros pilares son sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia de diversos cultivos. El día de hoy traemos a un nuevo amigo de esta casa, el doctor Arturo Condo. Vamos a hablar un tema un poco tabú que muchos agricultores no los tienen en cuenta, que es el futuro de la alimentación, porque al final nosotros producimos alimentos, la mayoría de los casos, y hay que entender bien ese trasfondo, a dónde vamos y qué vamos a hacer. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, créeme, Arturo, la invitación, o sea, el gusto es nuestro. Déjame dar una pequeña reseña académica y laboral tuya, pero de ahí vamos desmenuzando quién es Arturo Condo. A ver, tienes una ingeniería en ingeniería electrónica, te graduaste en la escuela acá en Ecuador, de ahí sacaste un Master Business Administration en la INCAE, de ahí has tenido diversos cursos en universidades élite, pero tu doctorado lo sacaste en estrategia en Harvard Business School. Dentro de tus cargos que más resaltan, fuiste rector de la INCAE en Costa Rica y actualmente eres rector de la Universidad ERT. Ahora sí, un poquito la pregunta cliché. ¿Quién es Arturo Condo? Bueno, la verdad es que yo, yo me definiría como un educador, pero educador entendido en el sentido más amplio de la palabra, digamos, en formar líderes. Y esa es para otra conversación, pero a mí me parece que las universidades del mundo, y en particular las del mundo en desarrollo, deberíamos enfocarnos en formar líderes que van a cambiar las cosas, no solo en formar buenos profesionales. Eso es un requisito, por supuesto, pero es más. Y esa es mi vocación, sin duda. Tanto en INCAE antes como ahora en EARTH, son dos instituciones que forman líderes para Latinoamérica y para el mundo, con una sofisticación muy grande en sus campos, pero también con una visión integral, que incluye sostenibilidad, que incluye, me encantó el setting del podcast, ¿no? Que incluye sostenibilidad, pero también la viabilidad financiera, ¿no? Entonces yo me definiría así. Créeme que yo comparto mucho lo que tú dices. Es más, cuando yo creé el podcast, mi idea era empoderar a estos nuevos agricultores y enfocarme primero en que sean sostenibles y no solo en eco-friendly, como los llaman con las certificaciones, sino financieramente rentables y sobre todo generen un impacto positivo a su entorno. Y ahí está, comparto con lo de crear líderes. Sí. Pero entremos un poquito en materia. Ahorita los sistemas alimentarios del mundo están en subes y bajas, temas de guerra, temas de cambio climático, pero y a nosotros los agricultores a veces nos quedamos sin saber qué podemos hacer, qué hacemos, ¿no? Pero vamos por partes y primero pongamos en contexto cuáles son los principales riesgos que tenemos los agricultores con respecto a lo que es seguridad alimentaria. Bueno, hay varias formas de empacarlos, pero digamos,
el paquete o la síntesis más grande creo que la tenemos alrededor de las diferentes componentes de cambio climático, entendidos como las diferentes tendencias que se suman en eso, ¿verdad? Cambio en patrones de lluvia, cambio en patrones de temperatura, por supuesto, cambio en patrones que cambian, por supuesto, y yo no soy un experto en la parte de suelos ni en la parte agrícola, yo vengo del mundo económico, pero que cambian la disponibilidad de un montón de nutrientes, que cambia la disponibilidad de luz en diferentes momentos dependiendo de lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde el punto de vista de amenazas a la producción alimentaria, sin duda para mí esa es la más grande. Ahora, se confunde con otras, porque cuando lo que pasa, por ejemplo, es que con la erosión del suelo y con la pérdida de nutrientes, lo que los agricultores tienen que hacer es usar más fertilizantes, por ejemplo, ¿verdad? Porque se va lo que se dice en inglés depletion, ¿verdad? Se va erosionando, va perdiendo nutrientes. Bueno, eso se ve como un problema económico, pero en realidad es un problema ecológico, ¿verdad? El ecosistema en el cual la planta que uno está cultivando o el animal que uno está criando simplemente, ¿verdad?, va perdiendo la sostenibilidad, para usar la palabra, en el futuro. Entonces, hay un paquete de cosas, pero hay otra muy grande, importante para nosotros en Earth, que es el tema social de los agricultores mismos, ¿verdad? Y ese es un reto muy grande también, un reto que también tiene varias aristas. La mayor parte de las personas viviendo en pobreza extrema en el mundo son agricultores y pasan hambre, lo cual es el colmo de las ironías y de las injusticias, ¿verdad? Que personas que producen comida pasen hambre y que vivan en un entorno en el cual, por ejemplo, sus hijos jóvenes busquen otra cosa que hacer, ¿verdad? Estén buscando más bien salir del campo, no piensan que la producción de alimentos haya un futuro viable, ¿verdad? Socioeconómicamente, ¿verdad? Para sostener una familia, para tener una vida digna. Entonces, yo empacaría en esos dos grandes paquetes los dos grandes retos que la producción de alimentos digamos, enfrenta o sufre, y la humanidad como reto, nuestro crecimiento, ¿no? O sea, nuestro crecimiento que requiere cada vez más comida y algunos elementos que podemos seguir conversando, pero déjame pararlo ahí. Creo que sí, tocaste un tema importante que es cambio climático, que sí lo tengo mapeado dentro de lo que quiero hacer en la entrevista, pero algo que notaste es muy importante, que muchos de nuestros agricultores viven entre pobreza, extrema pobreza, y lo gracioso es que ellos producen alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez nosotros en el sector privado se complique un poquito generar una solución integral, pero a nivel gubernamental, ¿qué podríamos hacer para evitar esto? A eliminar esta ironía, ¿no? La respuesta tiene que ser sistémica, ¿verdad? Es decir, desde cuando yo trabajaba en INCAE, una de las cosas que incluso en Ecuador tuvimos el chance de trabajar con algunos sectores productivos, justamente traía esa visión sistémica que tiene que ver con lo financiero económico, es decir, que el modelo de producción desde el punto de vista financiero sea sostenible, pero también que sea sostenible con el ecosistema. Y sin ambos simplemente no es viable, por un lado, y no es suficientemente o no crea la prosperidad para que no se viven esas condiciones de pobreza, porque al final, aún agricultores de subsistencia necesitan un adicional de producción para cambiarlo por otros productos. Todos queremos tener hoy en día un teléfono. Bueno, el agricultor tiene que poder cambiar una parte de su producción por otros bienes, incluido el teléfono, incluido la educación de los hijos, incluido el vestido de los hijos, una casa, etc. Entonces, esa creación de valor es crucial y ahí hay muchos retos, porque mientras sigamos pegados solo a commodities, una persona que tiene muchísimas hectáreas puede generar un ingreso atractivo, pero no por hectárea, me explico. Es porque tengo 10.000 hectáreas, entonces puedo tener un ingreso muy interesante. Pero una persona que tiene 2, 10 hectáreas no tiene esa escala, y si solo está en productos de valor limitado, no va a tener el ingreso para vivir con la dignidad con la que todos merecemos vivir. Pero ahí viene un conflicto, o sea, no, una idea que me salió con lo que dijiste. Tal vez el agricultor de 1 o 2 hectáreas debería dejar de ser agricultor y ir a otra parte del sector económico, porque al final, imagínese, tener 2 hectáreas de arroz o 2 hectáreas de maíz, no creo que le represente al año generar un ingreso digno, ¿no? Así es, y pueden cambiar de ocupación, pero también podrían asociarse, ¿verdad? Es decir, yo conozco una iniciativa en África que está buscando que pequeños agricultores se junten para hacer escalas mínimas de 5.000 hectáreas.
obviamente requiere que estén cerca, obviamente requieren que se organicen y que haya un nivel de confianza mínimo para que sean socios, ya sea en una cooperativa o en una sociedad anónima, por último, ¿verdad? Que, en donde cada quien tenga participación en función de la tierra que puso. Hay temas de escala, ¿verdad? A escala muy pequeña es muy difícil además ser eficiente, aparte de que no genera mucho ingreso en la producción, los costos de producción tienden a ser muy altos, ¿verdad? Porque no hay capacidad de alcanzar hasta para comprar insumos o lo que fuera, ¿verdad? Se hace más caro. Entonces, una es cambiar de ocupación, sí, otra es, ¿cómo se llama? Agruparse. Y también hay formas de combinar. Una cosa, por ejemplo, que en Costa Rica se está viendo en los últimos 20 años es el agroturismo como una combinación de la parte productiva. Entonces, yo no dejo de producir café, pero ahora tengo un tour de café. Y puede ser que el tour me dé más que el café, ¿verdad? Y eso está bien. Los productores de vino pequeños, en Chile, por ejemplo, o en Argentina, en Mendoza, ¿verdad? O sea, hacen su plata en vino, cuesta plata hacer el vino, pero la industria de turismo al lado, esa puede ser muy rentable. Entonces creo que es cuestión de ir viendo diferentes actividades, sí, pero que no necesariamente están alejadas de la comida o de la naturaleza o del campo mismo. Y sabes que lo que hablabas del vino es mucho verdad. A inicios de marzo subimos el episodio de enología en climas tropicales y hablamos cómo un viñedo ecuatoriano produce, valga la redundancia, vino, pero también dentro de su modelo de negocio tienen estos tours que haces y les pasas por el proceso de la creación de vino, el cultivar el vid, que es súper interesante. Es un poquito de cuña del podcast para que la gente también lo busque después de escuchar este. Claro. Pero vamos un poquito más al tema de consumidor y mercado, ¿no? Porque al final muchos de los agricultores ese es donde generan el ingreso, ¿no? ¿Cómo han cambiado las expectativas y las demandas del consumidor en los últimos años? Bueno, van cambiando en muchas direcciones, no todas buenas. Han habido, y creo que todos estamos conscientes, de que hay una nueva tendencia hacia comer más saludable, hay una nueva tendencia hacia comer, por ejemplo, orgánico, más recientemente lo que se conoce como regenerativo, ¿verdad? Que es no solo ¿cómo se llama? Consumir los nutrientes del suelo, sino recuperarlos, ¿verdad? Tomar un ecosistema y llevarlo a un estado de sostenimiento de largo plazo, que cada cultivo, en el ciclo de cultivo que sea, corto o largo, no tome, ¿verdad? No erosione ese ecosistema. Pero también hay otras tendencias, esa es una línea de tendencias que tiene sus retos, ¿verdad? Porque para llegar a esa hay que certificarse, las certificaciones pueden ser caras, los costos para cambiar la forma de producción pueden ser altos porque tengo que cambiar una parte de mi tierra y si tengo poca tierra, eso es más difícil todavía, pero tengo que dejar descansar la tierra, tengo que invertir en cambiar a un nicho que todavía no es muy grande, que no siempre paga suficiente, ¿verdad? Y que representa típicamente una menor productividad en la medida por, ¿verdad? Unidades físicas por área de tierra. Pero hay otras tendencias que yo siento que se consolidaron ya hace varias décadas, pero que no necesariamente nos jalan en una buena dirección a los sistemas productores de alimentos. Por ejemplo, hoy en día nosotros producimos banano comercialmente en ERS. Tenemos 500 hectáreas, tenemos clientes en Estados Unidos, en Europa, un poquito aquí en Costa Rica. Y en esa industria, en ese producto, que de hecho es el Congreso Bananero, en este producto, la diferencia entre un banano de primera clase, ¿verdad? Y uno de segunda calidad, ¿verdad? Son pequeñas manchas en la piel. No es nada que tenga que ver con la nutrición que yo tengo del banano, ni con el tamaño del banano, ni con su valor como fruta, ¿verdad? Son solo elementos, ¿verdad? Como decía Mafalda en una caricatura, ¿verdad? Que un amiguito de Mafalda le dice al papá que sus plantas son muy bonitas porque parecen de plástico. Es parecido, ¿verdad? El mejor banano es el que parece de plástico. No tiene ni un solo defecto, es perfectamente amarillo, es de cierto tamaño, etcétera, etcétera. Ese tipo de tendencias que son las que espera el consumidor en Estados Unidos o en Europa, un banano que parece de plástico, no son buenas, porque significa para el agricultor recibir mucho menos pago por algo que es igual de nutritivo, que le costó igual producir, ¿verdad? Y que no se percibe como buena comida, ¿verdad? Es un ejemplo, no es lo único, pero es un ejemplo de las cosas que creo que necesitamos cambiar hacia el futuro, porque entonces
si no hay una apreciación del verdadero valor, del verdadero valor de la comida, ¿verdad? Que es la parte nutritiva, entonces se desvirtúa, ¿verdad? El esfuerzo del agricultor. Y entonces, claro, entonces tiene todo el sentido del mundo usar muchos químicos para que, ¿verdad? Para que la fruta no tenga ni la más leve mancha, para que no tenga ninguna afectación de color, que no debería ser tanto la meta. Entonces, van cambiando en muchas dimensiones, unas mejores, unas peores. Creo que el reto de muchos agricultores, sobre todo en Latinoamérica y África, que es donde nuestro trabajo nos lleva, es acercarse más al consumidor, ¿verdad? Porque muchos agricultores nuestros le venden a un intermediario, le venden a un exportador en el mejor de los casos, pero están muy lejos de lo que el consumidor podría querer y muy lejos de que sean percibidos como un productor de valor, ¿verdad? Hay excepciones, pero son esas excepciones. Pero sabes que lo que tú dijiste ahorita con el tema del banano, que tal vez por un poquito de manchas de maduración o algún golpe que hay dentro del proceso, ya automáticamente va a fruta de descarte o fruta tipo B. ¿Por qué no a nivel tal vez macro, regional, hacemos campañas? Me invento o me pongo a pensar la campaña de aguacate que hizo México para incentivar el consumo de aguacate. Tal vez porque no hacemos una campaña no solo bananos, sino multifrutas y decir, mira, si está madura no es que los aminoácidos bajan, las vitaminas bajan, o sea, simplemente es un proceso natural, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos así tal vez como sector privado? Hay precedentes, ¿verdad? Es decir, hay precedentes por país, por ejemplo, aguacate mexicano, por ejemplo, café colombiano, etc. O sea, hay precedentes por país. Um, hay esfuerzos también por frutas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y creo que tenemos la posibilidad ¿cómo se llama? De fruto o lo que fuera, cereales o lo que fuera. Tenemos la posibilidad de crear awareness. También tenemos que encontrar, me parece a mí, la forma de capturar el valor creado a raíz de esta demanda. Por ejemplo, yo tengo de necedad mía, uso el ejemplo de la quinoa, que es un producto andino de nuestras montañas, ¿sí? Y que ninguna empresa latinoamericana, digamos, a escala, distribuye al consumidor final, ¿verdad? Lo exportamos solamente como materia prima, como tantas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no lo hacemos, ¿verdad? Porque no tenemos suficientes empresas de comida desde Latinoamérica, en este caso, que exploren mercados más globales. No digo que sea fácil, ¿verdad? Nestlé posiblemente de los mayores vendedores de quinoa empacada, y está bien, pero en el mundo hay un movimiento también, hablando de consumo, hay un movimiento de buscar comida desde el origen, ¿no? Nosotros vendemos nuestro banano en Whole Foods, por ejemplo, y Whole Foods tiene muchos productos que vienen de pequeños productores que incluso lo pueden procesar desde el origen, ¿no? Lo empacan o lo mezclan de alguna forma en un snack desde el origen y justamente con el fin de darle visibilidad al productor. Entonces hay espacios, no son enormes todavía, pero creo que nos toca, como digo, acercarnos, ¿no? Acercarnos. Campañas como esas pueden perfectamente ser, requerirían moverse en el mercado de consumo, ¿verdad? Estados Unidos, que es un gran país comprador por ahora, vamos a ver qué pasa con los aranceles. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un movimiento sobre frutas feas, ugly food, ¿verdad? De que la gente, o sea, una papa no tiene que ser X para ser una buena papa, ¿verdad? Si tiene esos no son defectos, son las cosas en la naturaleza no son perfectamente simétricas, ¿verdad? Las cosas orgánicas. Entonces digo, sí hay necesidad de eso que sugieres, creo que algo se hace, falta muchísimo por hacer. Viendo un poquito, hablaste bastante, por ejemplo, Nestlé, ¿no? O que en el caso de la quinoa. Pero ¿dónde tú ves que falta más? ¿Incentivo del sector privado de buscar esta nueva innovación para encontrar este mercado? ¿O tal vez el Estado como ente regulador no le ha dado tanta importancia? Déjame ponerlo así. Si tú ves, por ejemplo, ejemplos interesantes como los vinos chilenos o los vinos argentinos, no vas a ver que el Estado hizo nada para que, o sea, con el Para tiempo tal vez posicionar. sí hubo alguna campaña con el paquete grande de ProChile, por ejemplo, ¿verdad? Para promover el vino chileno como promueve otros productos de exportación de Chile. Pero la verdadera competencia, digamos, el verdadero esfuerzo de las viñas y las bodegas chilenas fue salir a mercados internacionales, encontrar dónde se vendía, los puntos de precio, qué producto, dónde calzaba, distribuidores, o sea, la parte de negocios, ¿no? Y esa no la hace el gobierno, esa le toca a cada empresa.
yo sé que puede ser abrumador, ¿verdad? Los mercados globales son grandes y tal, pero como digo, hay nichos, ¿verdad? Hay nichos étnicos, ¿verdad? Una empresa tica hace años acuñó una frase que me llamó mucha atención, decía, lo llamaban, porque era una estrategia de expansión, que la llamaron de Sánchez a Smith, y lo que se referían era que comenzaron vendiendo a ticos o centroamericanos en la diáspora, en los Estados Unidos, en los lugares donde había más ticos, como decir que se vendan nuestros encebollados, donde hay más ecuatorianos, digamos. Con el tiempo, los otros latinos de ese lugar, peruanos, colombianos, dicen, yo no comí encebollado, pero qué rico, ¿sí? Y con el tiempo, Smiths, ¿verdad? Los no latinoamericanos de esa zona comienzan a ver un producto que es bueno y lo pueden comenzar a comprar. Entonces, hay formas de no comenzar grande, porque competir con Nestlé, por supuesto, podría parecer casi imposible, pero no hay competir con Nestlé, hay que competir por algunos mercados. Los mercados étnicos, nosotros que tenemos una migración tan grande, deberían ser un lugar natural. Yo sé que ya se hace, hasta cuy se crían en Estados Unidos y se exportan, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que necesitamos más de eso, ¿no? Y el Estado lo que creo que debería hacer es facilitar ciertas cosas, más que el Estado mismo, ¿cómo se llama? Hacer algo. La parte de promoción es de la más importante. Por ejemplo, lo que acabas de decir de frutas, eso es algo que a nivel de gobierno se podría hacer, y a nivel incluso de varios gobiernos, todos los que exportan una fruta, todos los que exportan un tipo de alimento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí, son muy valiosas. No, yo te decía porque el año pasado justo grabamos un episodio en Camarón con Gabriel Luna y él estaba diciendo de que está metiéndole, digamos que netamente el sector privado y no solo empresas ecuatorianas, sino de diversas partes productoras de camarón se unieron, hicieron, creo que se llama The Shrimp Council. El enfoque es incentivar el consumo de esta proteína, ¿no? Que si tú te pones a ver, tal vez con vaca están al mismo precio por valor de proteína, ¿no? Entonces, ahí hay que entrarlo, pero tal vez estos productos que digamos que entran a un mercado más premium, yo lo veo un poquito más complicado cuando hablamos de granos, por ejemplo, arroz, soya o soja. Entonces, ahí hay una vertiente, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Ecuador, ¿no? Ecuador no es productor masivo de granos. Por ejemplo, viene Argentina, te viene Estados Unidos, te viene Brasil y te pueden destruir por sus costos operativos, son mucho más fáciles. ¿Qué podemos hacer ahí con este tipo de agricultor que ya está más limitado, que su modo de negocio es volumen y ya no es tanto el valor agregado? Sí, esa es más complicada yo creo que hay dos cosas en las que necesitamos avanzar como humanidad. En la primera, digamos, en la segunda es más compleja y ahorita lo menciono, pero la primera es que tú decías que deje el campo. No tiene que ser dejar el campo, pero podría ser una sustitución de productos, podría ser una asociación, una asociatividad, podría ser, ¿verdad? En el caso de productores pequeños, por ejemplo, el uso de variedades que tengan algún valor hasta cultural diferente. No sé de arroz, pero por ejemplo, aquí en Mesoamérica hay diferentes tipos de maíz. Y entonces, la mayor parte de agricultores usan, o muchísimos usan, un maíz transgénico global, y no por ninguna razón ideológica ni nada, sino porque vienen con un paquete tecnológico que una casa les entrega con crédito, hace viable, digamos, la operación de producción de maíz en ese caso. Ahí hay un espacio entre paréntesis para el Estado. ¿Verdad? El Estado puede ayudar, por ejemplo, no solo a proveer crédito, que en eso no siempre es bueno, pero a articular algunos actores, ¿verdad? Porque cuando alguien viene, y no, sin ninguna ideología por medio, pero digamos, si alguien viene con un paquete viable, práctico, que te da crédito, pero que no es necesariamente el mejor para ese ecosistema, por ejemplo, o que tenga el mejor mercado, lo que el agricultor va a hacer es tomarlo. Es un asunto racional, inteligente. O sea, el agricultor está haciendo lo mejor que puede. Si creamos otras ofertas de valor en ese sentido, en paquetes tecnológicos que incluyen financiamiento, eso se puede cambiar. Y en el caso de Mesoamérica, ha habido, por ejemplo, en algunas partes cambios, y sobre todo con productores pequeños, hacia variedades de maíz, ¿cómo se llama?, autóctonas, que endémicas de esta zona, que primero son más resistentes a todos los elementos del ecosistema, ¿verdad? Más resistente a plagas de aquí, más resistente a la sequía o a la abundancia de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y
ha ido de la mano, un proyecto en el que nosotros hemos estado involucrados con crear o recuperar la gastronomía relacionada con esas especies que hace años se había perdido porque ya no se usaba, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de unas cooperativas de mujeres productoras aquí en el noroeste de Costa Rica, sur de Nicaragua, incluyó preparar un libro de recetas, incluyó reclutar restaurantes y hoteles de esa zona que es muy turística para Costa Rica, para que comiencen a preparar platos y recetas con ese tipo de maíz. Y es muy simpático, es un nuevo sabor, es una nueva textura en ese caso, etcétera, un nuevo color, un maíz morado. Entonces, ese tipo de cosas son nichos, pero son nichos en los que podríamos competir, porque competir efectivamente con las producciones de maíz de extensiones increíbles es prácticamente imposible competir en esos términos, ¿no? Ahora, la segunda camino es ponerle el precio correcto a las cosas, ¿verdad? Porque algunas, no tanto Brasil, pero digamos en Estados Unidos, mucha producción de granos es subsidiada, ¿no? Y entonces los precios no reflejan el verdadero costo de producir esa comida, lo que reflejan es esos subsidios. Pero además de eso, hay costos ambientales que el país y la sociedad después tienen que cubrir de alguna forma, pero aunque no le llegue una factura, se cubre de muchas formas en la medida que la comida se hace cara, en la medida que el agua se hace cara o lo que fuera, que eso no se incluye. Y ese es el segundo tema más complejo. No digo que esté a la vuelta de la esquina, pero por ejemplo nosotros aquí en EARTH, una cosa muy chévere que hacemos es que nuestros estudiantes tienen que hacer empresa cuando están aquí y nosotros le ponemos un carbon tax, un impuesto de carbono, que en el mundo no existe, pero debería. Debería porque cuando yo muevo una cosa, la mitad del planeta no es lo mismo que moverla 5 kilómetros. El costo económico derivado del uso de elementos del ambiente es distinto. Lo que pasa es que no se cobra, ¿verdad? Eso es diferente. Eso es como el trabajo de muchísimas mujeres amas de casa. Como no se paga, no se ve, pero existe, ¿verdad? O sea, ese trabajo de criar a los niños, de cocinar, de cuidar, es enorme en la economía, pero no se contabiliza. Pasa lo mismo con el carbono y con otras cosas. Entonces, esa segunda avenida es compleja, pero si le pusiéramos el precio correcto, el costo correcto, y por tanto el precio cambiaría según eso, a esas producciones masivas de monocultivos que no son necesariamente las más sostenibles, otro gallo cantaría, como diríamos, otro gallo cantaría. Pues. Pero sabes que tocaste dos temas interesantes. Me parece súper chévere que por lo menos, digamos que el sector, digamos que turístico, hotelero, hagan, digamos que ¿qué sería? Una certificación de origen. O sea, no certificación, pero sí una denominación de origen por el maíz que se está consumiendo en sus hoteles. Es algo súper interesante que hay que ver cómo la gente piensa fuera de la casa. Pero algo que sí fue un poquito disruptivo que dijiste fue este carbon taxes. ¿Cómo hacemos eso cuando tenemos problemas? O sea, me pongo a pensar, ¿no? Los exportadores de cualquier producto ya tienen una escala de costos o sea, a las justas, y en especial si son commodities que están a lo que el mercado sube y baja. ¿No crees que tal vez este impuesto podría ser un poquito antagonista para el productor? O sea, cuando hablo del impuesto de carbono no me refiero solo a productos agrícolas, creo que eso es Ok. necesario en toda la economía. Y sí, introducir algo así sería súper disruptivo si no se hiciera a nivel global, o sea, si no se hiciera de una forma total. Y aún así sería disruptivo sin duda. Pero tenemos que comenzar a pensar en cosas de ese tipo porque del contrario lo que estamos haciendo es no poniéndole un valor a los recursos que estamos usando los humanos. Digo, esto no tiene un contenido ideológico de mi parte, sino de cómo entiendo yo la dinámica ambiental y económica. Y al no ponerle un precio, lo que hacemos ¿cómo se llama? Desperdiciarlo. ¿No? Todo lo que es gratis lo vamos a desperdiciar, así es la vida, ¿no? La gente que tiene mucha plata la desperdicia, la gente que tiene mucho bosque lo corta. O sea, no es que son malos, y no es que no es que los brasileños son malos porque están talando la Amazonía, no. Es porque los incentivos como están, incluyendo temas de corrupción, por supuesto, pero los incentivos como están te llevan a que eso es un buen negocio, ¿verdad? Y entonces, si en el caso de la tala de la Amazonía, por ejemplo, se hubiera incorporado el costo de dejarte tener ese pulmón de oxígeno para nuestra existencia humana en el planeta, ya no dan los números, me explico, simplemente ya no dan los números. Entonces sí, tendría que ser algo bien pensado y no digo que estemos a la vuelta de la esquina de eso,
pero sin una incorporación de los costos totales vamos a seguir, ¿cómo se llama? Vamos a seguir tomando malas decisiones. Pues malas decisiones en el sentido de que nuestros hijos las van a pasar muy mal. Yo veo el único problema de ese impuesto, o sea, la idea es súper, digamos que disruptiva e interesante, es que llega a ser recaudatorio y no lo usen como un fondo de invento, no, por cada dólar recaudado lo vamos a reinvertir en potenciar el daño, sino es que, Claro, bueno, tenemos un claro, ejemplo de Ecuador que cada impuesto que ponen termina siendo recaudatorio y se queda de total. por vida. Total, pero eso es cierto ya, ¿verdad? Eso es cierto en todo, ¿verdad? Eso es cierto. Noruega es el único país en el que yo, o sea, que con ese nivel, porque los países árabes también hacen algo de esto, que con sus ingresos petroleros lo que fondean es un fondo para la energía del futuro, ¿verdad? Del futuro de ellos mismos, ¿verdad? Porque o sea, la lógica es, estamos sacando un tipo de energía, la estamos vendiendo, entonces toda la plata de esa venta la vamos a poner en asegurarnos de que tengamos energía para siempre, porque tener tanto petróleo pues nos dio un regalo en términos energéticos hacia el futuro. Igual se los critica por mil cosas, pero en todo caso hay por lo menos esa visión de sostenibilidad. Fuera de ello, ninguno. Entonces lo que dices es completamente cierto, pero dicho eso, cobramos un montón de impuestos y dicho eso, el 1 de enero del año 2025, no nos imaginábamos que el 1 de abril del año 2025 estaríamos enfrentando la posibilidad de aranceles de 25%, de 20%, de 10%, de 15% que se ponen un día y se quitan al siguiente. Entonces, lo que quiero decir es que vivimos en un mundo en el que esto sería un elemento más, pero pensado bien, para construir mejores decisiones, no para ser disruptivo simplemente para cambiar las cosas porque sí. Entonces yo creo que yo sé que es retador, pero son el tipo de cosas que tenemos que comenzar a pensar. Y ojo, países como Ecuador, como Costa Rica, como los latinoamericanos, Latinoamérica tiene como no me acuerdo, pero como el 40% de los bosques primarios del mundo, la mayoría es el Amazonas, sí, el Amazonas brasileño, pero todos tenemos bosque primario, tenemos bosques reforestados, tenemos bosques secundarios, nosotros tenemos cosas que vender, ¿verdad? En un mundo en el que eso se le ponga un precio, mientras que hay países que, ¿verdad? Que se volaron sus bosques y que no tienen que vender y que más bien deberían pagar más, me parece a mí, por los servicios ambientales de países como los nuestros, que, ¿verdad? Porque no nos industrializamos a la misma velocidad que los otros, tenemos todavía una naturaleza que brindarle a la humanidad, pues. Arturo, tocaste un tema súper interesante que son los problemas de los problemas arancelarios. Toda la región, tal vez Latinoamérica no está tan golpeada si sacamos a México y Brasil de la ecuación, pero está ese peligro eminente del 25% de las tarifas que te puede poner Estados Unidos. ¿Cómo la podríamos afrontar países de aquí y qué podríamos hacer? Porque 25% puede ser... Tenemos el ejemplo de Colombia en febrero que en un cuestión de día hizo rectificar un país, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, no es fácil, no es fácil. Tenemos un ejemplo extremo reciente, cuando la guerra de Ucrania y el embargo a Rusia, en Ecuador perdimos la cuarta parte del mercado de banano, por decir una cosa, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es, y las soluciones no fueron buenas, o sea, la gente estaba dumping el banano porque necesitaba recuperar algún efectivo para poder seguir operando, para pagar, para cubrir deudas. Entonces, esto no es igual, porque eso era un arancel del 100, no del 100, era lo infinito, ¿no? O sea, simplemente no se podía exportar. Entonces, digamos, exportaciones seguirían, obviamente, menores, ¿verdad? Porque probablemente se traduzca en un aumento de precios en Estados Unidos y baje la demanda por los diferentes productos. Obviamente nos toca ver otros mercados, ¿verdad? Y en esos otros mercados el problema, o sea, aquí hay dos cosas. Uno, el problema es que no es que ha crecido la humanidad, entonces si hay menos demanda por parte de Estados Unidos, esa demanda no necesariamente se va a compensar con otras partes y eso significa que los precios podrían bajar, ¿no? O sea, porque si habrá más disponible para otros mercados, lo demás igual, esa demanda pues va a bajar. Y si los otros ponen aranceles, todavía peor, porque ese es el segundo tema. Que esto no es un asunto solo de Estados Unidos con sus socios comerciales, sino que a la hora de la hora vamos a ver qué hacen los países en términos de si Europa le pone aranceles a Estados Unidos, qué pasa con productos de café producidos en Estados Unidos con café de Colombia. Me explico, por ejemplo. Entonces significa que el arancel de Colombia no sería, el producto de Colombia no tendría arancel, pero el producto de Estados Unidos sí,
dependiendo de origen. Esto complica las cosas, ¿verdad? Un mundo de libre comercio era mucho más fluido y en general más fácil y en general mejor. Yo personalmente creo que hay una gran ventaja de libre comercio, siendo también claro de que lo que vivimos en la vida real no es libre comercio, es un comercio de menores barreras que hace 100 años, ¿verdad? El pico después de la Gran Depresión, hace casi 100 años literalmente, ¿verdad? Era dramático, hemos venido haciéndolo más fácil, no es libre, no es libre, y cuando en productos alimentarios, por ejemplo, agrícolas, Estados Unidos, Europa, Japón tienen subsidios como los tienen, no es libre tampoco, ¿verdad? Porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, es la realidad. Pero digamos que en todo caso es mejor eso que lo que parecería que a lo que vamos, que es volver a subir aranceles, pero porque además nosotros sabemos, tú lo sabes, lo saben los agricultores ecuatorianos y de toda la región. Más que los aranceles, los no arancelarios son mucho peores, ¿verdad? Si alguien quiere fregar un país, o sea, le pones, ¿verdad? Tiene que tener desde una estampilla hasta que ahora el banano tiene que ser otro pantone de amarillo y se acabó el problema. Ese tema te quería tocar alineado con los aranceles, ¿no? Europa te hace eso. O sea, tal vez no te pone el impuesto de 25%, pero sí te dice, mira, tu banano quiero que no tenga molécula 1, 2, 3, 4, 5, no uses este tipo de fertilizante, Entonces te pone tantas restricciones que es como que complicado. Mire, o sea, entrando un poquito al tema de banano, el famoso Mancosep, de que lo quitan, no lo quitan, que lo quitan, no lo quitan, que te dan una extensión, porque al final el agricultor está en ese vaivén, ¿no? Antes de continuar, gracias a Melistro de Bayer, el Redimix para control de cigatoca negra, dando una sola aplicación, 5 puntos de acción, brindando balance apropiado de 2 activos, espirosamina y tebuconazol, menor carga química, rápida penetración, distribución y protección de la lámina foliar, y una mayor resistencia al lavado. Melistro de Bayer, una combinación con balance perfecto. Sí, ahora, son programas complejos porque tienen un elemento de realidad, ¿no? O sea, el tema tóxico de algunos de estos químicos es real. Ahora, no es como todo, ¿verdad? Si nosotros, hay un montón de sustancias en la casa de cada uno de nosotros que si nuestros hijos se la toman, se mueren. O sea, lo que quiero decir es, nosotros vivimos en un mundo de cosas tóxicas, eso es real. El cómo se manejan, el cuánto o sea, en proporciones pequeñas uno se puede morir de tomar alcohol, pero tomarse una cerveza no te va a matar, ¿verdad? Uno puede morirse de manipular ciertos químicos, pero se manejan con las condiciones correctas. Entonces, aquí ese es un tema ambiental, social, de operativo, real. También hay un no entendimiento de las cosas en muchísimos casos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, la Unión Europea, estas nuevas reglas de la no deforestación para café, por ejemplo, que le puso al mundo entero, creo que es bien intencionada, creo que viene de una verdadera intención de usar su poder de compra para empujar las buenas prácticas, digamos, y funciona. En el año 2000, algo, 2003, poquito después del año 2000, Europa tomó una decisión que en ese momento se vio como drástica, que fue prohibir la importación de madera de bosques primarios. Y se superó, por supuesto, porque somos creativos, porque hay suficiente madera de bosque secundario, etcétera, etcétera. Pero lo interesante fue ver productos que llevaban madera de bosque primario que no tenían ningún valor, por ejemplo, que tenían un valor muy limitado. Por ejemplo, los pallets en que se exportan las cosas. Habían pallets exportados de América Latina con madera de bosque primario. Eso es un crimen. O sea, ¿para qué vamos a sacar un árbol de un bosque primario que tiene un rol ambiental valiosísimo en un montón de cosas, no solo oxígeno, ¿verdad? Para hacerle un pallet que no vale nada? ¿Me explico? Ni siquiera para hacer un adorno que lo vendo a un montón de dinero y que entonces, bueno, digamos que podría haber alguna equiparación, pero no. Entonces, tienen razón en que sus reglas cambian el comportamiento de los que producimos para ellos. Lo que no siempre ven claro es lo que eso requiere, ¿verdad? Por ejemplo, si de un momento para otro ponen ciertas reglas que hacen que el productor no tenga forma humana de ¿cómo se llama?, de adaptar, lo que hacen en la práctica es impedir la importación, ¿verdad? Yo creo que ellos no producen banano, ellos no producen, ¿verdad? Entonces, muchas no tienen unas ganas específicas de hacernos daño, sí pueden tener desinformación.
Y tú me decías esto del Shrimp Council. Eso es un buen ejemplo, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que hay que hacer el lobbying en el sentido más positivo de la palabra, ¿verdad? Es decir, de que los que toman decisiones entiendan lo que están tomando decisiones para que sea su intención la que es y no la que no es, en este caso, dañar nuestra. Ahora, sí nos toca adaptarnos, ¿verdad? Ojalá tengamos el tiempo, ojalá tengamos los recursos de inversión a ciertas cosas, incluyendo químicos, que lo ideal sería que no hubiera que usarlos, ¿verdad? Y entonces allí el banano no es de esta zona, ¿verdad? Entonces para criarlo en esta zona lo adaptamos a, pues tú sabes esto mejor que yo, tú eres un experto en esto, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que lo forzamos a sobrevivir y a tener buena fruta, bla, 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 en un contexto que no era el suyo, porque no evolucionó para este, ¿no? Entonces, quién sabe si de aquí a 20 años, 30 años también comenzamos a ver una endemización de cultivos, ¿no? O sea, como recuperar ecosistemas, o sea, que el banano se cultive de donde era, y nosotros, las cosas que América le dio al mundo en el llamado descubrimiento americano, cuando nos incorporamos a mercados globales hace 500 años, hay cosas riquísimas, ¿verdad? Del cacao, de un montón de cosas, nuestra papa, por supuesto, en fin. Entonces, quiero decir que creo que puede haber un camino interesante hacia el futuro que sea, de nuevo, más sostenible en el sentido ambiental, en el sentido financiero, en el sentido social, porque las personas que sufren de estos químicos lo sufren, los han sufrido, ¿no? Y yo estoy seguro que en la inmensa mayoría, si no en todos los productores, nunca nadie puso químicos para hacerle daño a alguien. Tal vez soy inocente, pero lo que sí creo es que es lo que tenían que usar y en un momento dado no tenían plata para el equipamiento correcto o lo que sea y dijeron, ojalá no pase nada, pues salado, ¿no? Eso sí puede ser porque somos humanos y porque tengo que seguir produciendo este año y porque tengo que pagar las cuentas y porque tengo un préstamo en el banco, entonces eso sí me lo puedo imaginar. Yo lo único negativo que veo con tanta regulación que pone Europa es que al final no te da un precio significativo. Simplemente lo único que te asegura es un mercado que puedes vender, Eso, pero tu costo de producción se eleva, ¿no? Imagínense que, pongámonos creativos, ¿no? Que piden de la nada todas las frutas que lleguen al continente necesito que sean orgánicas, ¿no? Entonces, sí, ese cambio, ese costo de productividad, o sea, te va a ser más difícil. Entonces, no están ellos tampoco dispuestos a pagar lo que vale el producto que ellos piden, ¿no? Y total. al final sigue siendo un commodity y por producirlo así no es que te da un valor agregado. Entonces, ahí entran esos problemas que tienen los productores. Total, y es lo que te decía, es lo que te decía antes, incluso con el tema del impuesto al carbono. El punto es poner precios que digan más la verdad. O sea, la gente se acostumbró a pagar muy poco por comida Ujú. y entonces empujó justamente a producirla para que cueste, entre comillas, muy poco, ¿verdad? Hacerla bien, entre comillas, cuesta más. O sea, en el sentido de que por la productividad, por ejemplo, como tú bien decías, produzco menos por hectárea, produzco menos por lo que sea, por ciclo. Y entonces la gente no está acostumbrada y eso es verdad. Nosotros hicimos un estudio con la cooperación alemana en Alemania y el consumidor aplaude que sea más sostenible, no está dispuesto a pagar un euro más por la comida. Y eso, eso si no cambia, tampoco se va a dar. Yo creo que es de parte y parte. Y además también yo creo que el europeo promedio, con problemas de que países dentro del continente están en guerra, el precio de la energía se trepa. Entonces, si tú le dices que por comer saludablemente se te va a trepar un 20, un 15% más a tu ida al supermercado, es como que es de dando y dando. Pero déjame decirte una cosa, yo leí el otro día un estudio que decía que, no me acuerdo el porcentaje, pero en la historia humana nunca, los países de más ingresos nunca han pagado tan poco por comida como hoy. O sea, el porcentaje de su presupuesto familiar, aparte de comida, es la más baja de la historia. Entonces, como digo, se acostumbraron a que compran pantallas planas y compran carros y compran otras cosas y pagan Netflix y pagan, pero la comida nunca le hemos dedicado tan poco en los países ricos el porcentaje de su presupuesto. Entonces se mal acostumbraron, por decirlo así, a que la comida es barata y bien producida, hey, toma lo que toma producirla bien. Y eso es un reto global. Yo también lo creo. Arturo, antes de iniciar el podcast, yo me acuerdo que en una llamada que tuvimos hablaste sobre la producción de carne bovina tal vez no es tan amigable al medio ambiente y ya existen mercados que la ven mal, ¿no? Y prefieren entrar a otros productos.
¿Cómo hacemos en el caso particular de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, que son países, o Paraguay, que son productores de carne y ya tienen estos problemas? ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que hay muchísimo por hacer. Yo veo la tendencia de cero carne ha cambiado, está evolucionando de una dieta 100% basada en plantas a una dieta alta, con alto porcentaje basada en plantas, reconociendo lo que a mí me parecía obvio, que es que una transición a cero no la veo en el futuro inmediato, aún si tomáramos una decisión, eh, no digo científica, una decisión global de que esa es la meta, que no había un acuerdo necesariamente. Muchísimos científicos lo apoyan, sí, incluso desde el punto de vista de salud humana, otros no tanto, en fin. Pero lo que yo veo es que el consumo de carne es el que he sido yo de chico en Ecuador, comía carne roja 10 veces a la semana, o sea, era muchísimo. Hoy en día no como tanto, pero me fascina y como un par de veces a la semana o una, no sé, y la como en la mejor forma posible, ¿verdad? Que disfrutando de un buen filete, lo que fuera. Entonces yo creo, pero sí hay mucho que hacer porque no toda la carne es igual, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un proyecto aquí con un socio, la tierra no es nuestra, pero son como 400 hectáreas de una finca de ganado regenerativa, le ha invertido mucha plata, esto es un experimento, pero o sea, necesitamos justamente experimentar, probar con nuevas formas de producción. Incluso, y digo regenerativa porque incluso va más allá de ser, o sea, va a ser bajo carbono, va a ser recuperación del suelo, va a ser un montón de cosas, o está haciendo, pues. Entonces no toda la carne o la leche es criada igual, ¿verdad? O sea, la productividad, el que se hace con el suelo. Hay unos ejemplos interesantes en México que yo vi en una película, estas películas que ahora cada 3 meses sale una película sobre temas de alimentos, que eso es bueno en crear conciencia, sobre todo en esos mercados del norte, donde si creamos conciencia van a entender, de nuevo, que si queremos comer buena comida, ¿verdad? Eso es lo que debería costar, digamos, hablando de precio, por ejemplo. Entonces, hay formas de hacer carne que sea baja en el impacto ambiental que se le achaca, ¿verdad? Hay diferentes tipos de carne, porque no toda la carne roja es bovina, ¿verdad? O no toda la proteína animal es bovina, y ahí hay un amplio, amplio espectro. Claro, no sé si Paraguay va a comenzar a producir mucho más ovejas, no sé, pero podría ser, no lo sé, no lo sé para el caso de cada uno, pero podría, o sea, no es imposible. Y hay además innovaciones interesantes. Por ejemplo, hay una amiga que tiene una empresa de algas en Australia que como alimento al ganado hace que baje muchísimo la producción de metano en el sistema digestivo de las vacas. Es interesante, pues, o sea, y según ella, porque su producto obviamente, es muy eficiente en términos de costo. Entonces, bueno, son innovaciones, ¿verdad? Que nos pueden dar muchísimo. Y entonces sí, yo no creo que va a ser cero. Creo que hay alternativas y de nuevo, puede ser desde agroturismo, porque el punto no es ideológico, no es que yo quiero, bueno, para alguien puede ser que sí, pero mi punto no es ideológico, no es que yo quiero seguir produciendo ese mismo número de vacas, tal vez no. Pero el punto sí es, todas estas personas viven de esa actividad productiva, ¿verdad? Todas estas tierras están dedicadas a eso y son exportación del país, son fuente de divisas, etcétera. Eso es lo que realmente creo que deberíamos enfocarnos, y yo sí le veo alternativas, incluso dentro de la carne roja, pero también diversificándose. No, y además, por lo menos acá en Ecuador ya ha salido noticias, por ejemplo, de hatos ganaderos de carbono neutro, ¿no? Entonces, tal vez no tocamos el tema del metano, que ahí es donde digamos que es la parte conflictiva, pero ya tienes una producción cero de carbono. Ahora, mi pregunta es, si tú metes estos aditivos a la comida para bajar las producciones de metano, el mercado te va a pagar lo que cuesta ese aditivo, la baja de producción. Entonces, es que por eso yo digo, Sí, entonces deberíamos hacer es la pregunta, claro. sí, esa es la pregunta. O sea, no sé si es la campaña de marketing antes de comenzar esto para incentivar y que la gente pueda pagarlo, pero si nos enfocamos a eso, solo los mercados, digamos que más desarrollados o un PIB per cápita más alto van a poder consumir eso, porque si vamos a, no sé, me invento, a Nicaragua y decimos que si la libra de carne estaba en $1, va a pasar a $3, yo creo que va a haber una revuelta por toda la gente. Claro, claro.
De nuevo, ahí es donde tenemos también que poner los precios correctos, ¿verdad? Porque cuando yo vuelo una libra de carne, digamos, bueno, la carne de Nicaragua, tú sabes, es deliciosa, ¿verdad? Tiene muy buena carne. Pero si Carne vas y ron. a... ¿Ah? La carne y el ron. También el ron, así es, así. No, pero digamos, no es lo mismo llevar carne de Nicaragua a Australia que llevar carne de Nicaragua a El Salvador, ¿verdad? Y no debería costar igual. Nosotros a veces nos olvidamos de que, por ejemplo, muchos agricultores de subsistencia y que no tienen plata para fertilizar con las cosas de alta tecnología o lo que tú quieras, puede ser que son los que están comiendo las cosas más saludables que hay. Tal vez no suficiente, eso es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, no tiene que ser todo puesto un precio necesariamente en la medida que hay autoconsumo, en la medida que hay consumos locales. Entonces yo creo que sí se puede ir a tu punto, súper válido, ¿verdad? Si eso se hace muy caro, entonces ¿cómo funciona? Lo que mi amiga dice, entre paréntesis, de las algas, es que es costo eficiente 1 a 1, o sea que no es más caro, decía ella. Habría que ver. Y de nuevo, ahí es donde, por ejemplo, la academia tiene que entrar. Ahí es donde un Estado puede ayudar a financiar o a realizar los estudios de poder contarle a los agricultores, digamos de Ecuador, suponte que viniera este producto, sería súper útil, no solo que venga y la empresa obviamente va a venderte que es buenísimo, pero es muy bueno tener un poco de validación de que esto funciona así, de que esto funciona así, de que no es lo mismo a nivel del mar que a 2000 metros de altura o lo que fuera, ¿no? Entonces, pero bueno, es la parte de la experimentación que hace falta en todo, en todo. Y como te decía antes de las plantas, también con los animales, ¿verdad? Lo endémico va a ser más adaptable porque coevolucionó por cientos de millones de años, o billones en algunos casos, en los diferentes climas, ¿no? Y nosotros exportamos cuy, eso está bueno, eso es endémico, no va para todo el mundo, pero... Y por último, hay otras proteínas también, ¿verdad? Porque el futuro de las proteínas no es solo las las proteínas animales no es solo las que conocemos. Nosotros tenemos una graduada en Zimbabue que tiene una cooperativa, o sea, que lidera, no es de ella, pues, pero lidera una cooperativa de productoras de proteína de insectos, le va muy bien. Y para esa zona, porque estamos hablando de varios elementos. Un elemento es, por ejemplo, lugares donde los niños no tienen suficiente proteína animal, lo cual produce malestares de salud. Entonces, para esa zona eso es una bendición y además las productoras están haciendo más ingresos y etcétera, etcétera. Entonces, creo que vamos hacia una diversificación ¿verdad? Este hecho de que el 80% más de nuestras calorías vienen de 8 especies de plantas y 4 especies de animales, no tiene por qué seguir siendo así, ¿verdad? O sea, eso se puede diversificar, que es bueno para la sostenibilidad con el ecosistema y puede ser atractivo para la sostenibilidad financiera de productores, ¿verdad? O sea, frutas exóticas nuestras, ¿no? Que no se venden mucho, pero porque no conocen, pero que se han consumido por años en nuestra naranjilla, que aquí no se consigue en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? No hay una gran demanda en Estados Unidos, pero son el tipo de cosas que uno podría fomentar. Y de nuevo, y ahí sí pagan, es interesante, las cosas que los gringos pagan o los europeos pagan por ciertas cosas porque son exóticas, X, Y, Z, ahí sí pagan. Entonces, claro, en el banano, commodity masivo, ya no. En los granos, como tú bien decías, tampoco. Ahí es difícil generar el margen, pero en cosas de menor escala. Y Ecuador no es Argentina y no es Brasil. O sea, no somos un país gigantesco. Nosotros no necesitamos para competir con esas escalas. Podríamos encontrar varios nichos. No, y además están saliendo bastantes cultivos, por ejemplo, que son más rentables en áreas pequeñas, me invento, ¿no? Cannabis, tienes el cáñamo, tienes Vainilla, arándanos. especias. Sí, o sea, hay una forma de cómo por lo menos dar batalla al problema y ¿Sí? ahí en el proceso de la mejora continua te va a poder dar mejores soluciones. Y, y a tu pregunta del Estado, ahí el Estado tiene mucho que hacer, porque el agricultor no va a saber que hay una demanda por vainilla o por una cierta Ujú. especie o lo que sea en Estados Unidos, en Europa o lo que sea. Ese es un rol que el Estado puede jugar muy bien y que a veces juega, ¿verdad? Y que no es cero, pues obviamente, pero puede hacer más.
Sí, no, yo creo que por lo menos yo soy de la mentalidad de que tal vez un Estado debe ser lo más reducido o no intervenir tanto, pero hay temas que los productores o el sector privado se le va de las manos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, las campañas de incentivo al país. Un ejemplo que yo creo que no he visto país, si quitamos la campaña de aguacate de México, pero un país que sí hace eso, yo digo a Perú, la marca Perú tú ves, y eso no importa qué gobierno haya, porque Perú ha tenido la mala suerte de tener varios presidentes en un pequeño periodo, pero tú ves que la marca sigue, el incentivo está, y Así es. yo creo que si Ecuador, tal vez Costa Rica lo tiene un poquito más desarrollado, pero países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, ponemos este tipo de mentalidad, se puede hacer más, se puede hacer mucho más competitivo. Totalmente, de acuerdo. Arturo, estamos ya en la recta final del podcast. El momento Galap es un momento de pregunta, análisis de datos, un poquito, digamos, que más tecnológica, que va de la mano con lo disruptivo que es el podcast. Me gustaría preguntarte, bajo tu visión, ¿cómo los datos pueden mejorar la producción y distribución de alimentos a nivel mundial? Hay muchísimo por aprovechar. Desde la producción primaria, tú lo sabes, ¿verdad? En lo que estamos haciendo en todas partes en términos de agricultura de precisión. O sea, nosotros tuvimos hace 6 años, 7 años, un experimento con 10 cultivos en la zona de Guanacaste y después con 6 cultivos más en la zona Caribe. Bueno, algunos se repetían como café, pero en fin. Y el aumento promedio de productividad en dólares por hectárea, no en productividad física, porque cómo comparas entre productos, pero en dólares por hectárea era entre el 20 y 40% entre esos 10 productos. Sí, solamente por usar datos. Eso es en la producción primaria. Pero datos en realidad tiene sentido en todo. Datos de consumo, datos de demanda, datos de precio. Los datos de precio es algo que es muy viejo, pero datos, o sea, hoy en día hay instrumentos financieros que los grandes productores usan, ¿verdad? Como hedging, coberturas, pequeños agricultores, ¿no? Todo eso a la hora de la hora es información, ¿verdad? Y hoy está más disponible que nunca. Y la agricultura de precisión que tiene que ver, la que nosotros trabajamos era sobre todo datos de suelo y agua, pero hoy se está expandiendo a un montón de otras cosas, ¿verdad? Patrón, bueno, clima también, por supuesto, agua en el sentido de lluvia también. Pero con el Foro Económico Mundial el año pasado participamos en un experimento interesante en armar lo que se llama un stack, o sea, layers de datos que varias instituciones o personas o empresas puedan contribuir y que estén disponibles para agricultores. Y ahí entra todo, la disponibilidad de agua, lo que se espera de lluvia, disponibilidad de agua en temas de riego o de proyectos de irrigación, el costo del agua, ¿verdad? El costo de los productos conforme los mercados avanzan y para saber ¿verdad? Si vale la pena invertir eso o no invertir eso. Temas como por ejemplo el fusarium para nosotros en banano, ¿verdad? O sea, temas que son cruciales de monitorear, o en el caso nuestro en el Caribe de Costa Rica, en banano, temas de moco, ¿verdad? Este hongo que es, bueno, ¿verdad? Durísimo, y que todos sufrimos, que cuando hay un outbreak, verdad, es útil conocer, pero esos datos no se conocen, ¿verdad? Aquí hay una corporación bananera como allá también, pero no es en tiempo real, ¿verdad? O sea, se toman estadísticas, hay una comunicación, pero entonces la posibilidad de usar datos, incluyendo inteligencia artificial en el uso de esos datos, es enorme. Nosotros una de las cosas que veíamos era que los sensores que se necesitan para ese, tú lo sabes mejor que yo, para ese análisis sofisticado del suelo, son caros. Los análisis son caros. Pero hay fotografía infrarroja, fotografía espectro y fotografía normal, satelital o de menor altura, que puede proveer a mucho menor costo un gran porcentaje de esa información, o del beneficio de esa información, usando inteligencia artificial, o sea, dejando que la inteligencia artificial correlacione esa fotografía, que es mucho más barata, ¿verdad?, con los datos reales, y eso, ¿verdad?, nos puede bajar los costos de intervención por hectárea dramáticamente. Yo creo que ahí hay un futuro muy promisorio. Creo que nos toca desarrollarlo también a nosotros, ¿verdad? Porque tampoco queremos que eso sea el siguiente Apple, ¿verdad? Y que todo el mundo nos venda el teléfono Apple y que nos cueste $1,000 lo que sea que cuesta un teléfono cada vez, ¿verdad? Me explico, o sea,
Creo que necesitamos todos meternos en la jugada y todos tener un rol, ¿verdad? Todas nuestras universidades, todas nuestras empresas y empresas de tecnología locales, que hay, por supuesto, en todas partes. Entonces, pero ahí hay un pozo de abundancia importante al futuro y va a ser parte, creo, de todas las cosas que mencionabas antes de los retos que enfrentamos, de las soluciones a esos retos. No, y además con lo que tú dices, por lo menos la más barata, porque yo en una época de mi vida laboral vendí imágenes satelitales, creo que la imagen por hectárea te valía $1, y si lo comprabas en paquetes grandes te valían 70 hasta 40 centavos. Entonces, chuta, Exacto, exacto. un productor promedio, digamos que hablemos del banano, ¿no? La media está en 20 hectáreas, $20 una imagen satelital y la puedes hacer hasta una imagen mensual y puedes tener una mejor historial para tomar decisión. Claro, y Luis, ¿sabe? Y una cosa, que es que esa es la imagen, pero el verdadero valor es el análisis de esos datos. Y Claro. entonces, con el rato, no te suscribes por $20 al mes y te da la foto, pero te da también la conclusión de esa foto qué quiere decir, con incluso instrucciones útiles de qué hacer respecto a lo que fuera, ¿verdad? Cosechar, no cosechar, lo que fuera. No, y al final la idea es, bueno, en todas las carreras de ahorita que tenemos en el mundo, se utiliza tecnología, se utiliza cualquier variante de IA o inteligencia artificial. Entonces la agricultura no se queda atrás, tienes muchos ejemplos y la idea es poderlos poner en práctica. Arturo, Así es. ¿cómo te pudiesen contactar si es que quisieran continuar el debate contigo? Mira, mi dirección de email de la universidad es acondo, ¿verdad? Mi inicial, mi primer nombre y mi apellido, acondo@earth.ac.cr. También nos pueden contactar por la página web de la universidad, que es earth.ac.cr. Ahora, más que conmigo, en realidad es con nuestra facultad y con la gente que aquí está haciendo cosas muy, muy chéveres, que la conversación debería continuar. Y si se quedaron picados con la continuidad de esta charla, cuando se estrene la siguiente semana, Arturo va a estar en el congreso de la cumbre del banano acá en Guayaquil, así que no pierdan el ticket. Así es, gracias por la cuña. Otro dato importante, Arturo, ¿qué último mensaje quisieras darle a la audiencia? Tal vez el más importante para nosotros aquí en Earth es que nosotros fuimos fundados pensando en la comida, pero pensando en la gente que produce la comida también, ¿verdad? Y no solamente como personas, como si fueran engranajes en una máquina, sino como seres humanos, ¿verdad? Y a veces eso se nos olvida, de que las personas que producen la comida son una parte enorme. En la pandemia creo que la gente lo reflexionó un poquito, pero ya nos pasó. Y esa es una de las partes que creo que hay que rescatar, la dignidad, la importancia de las personas que producen los alimentos, ¿verdad? O sea, y que tienen que ir, como digo, de la mano de una vida digna. Para eso tenemos que trabajar o no vamos a tener comida tampoco, pero para nosotros eso es muy, muy importante. Y por eso estos jóvenes hombres y mujeres aquí, esa es la mayor ilusión, en realidad, que empoderados, tú lo dijiste hace un rato, empoderadas, vayan a cambiar el mundo desde las trincheras que les toquen para que la producción de alimentos sea la que necesitamos, pero de nuevo, reconociendo y celebrando a quienes producen esos alimentos. Yo creo que el recurso más importante en una operación agrícola, pecuaria o acuícola es el humano, porque ahí está la mayoría de la toma de decisión, la mayoría del pensamiento estratégico, entonces hay que ponerlo. Yo tengo un mensaje al final de todos los podcasts, que es: una población informada es una población que sabe dónde ir y dónde llegar. Entonces, pongámoslo en práctica, pensemos fuera de la caja y espero que este episodio les haya gustado hartísimo para ponerlo en práctica. No se olviden suscribirse al canal, darle a la campana de notificaciones y darnos un me gustas. Entonces, hasta luego, amigos del campo. Hasta luego, doctor. Mucho gusto y muchísimas gracias.